Está el doctor Eduardo Abel Trevino del otro lado. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenos días, papá. Ya no sabes si es tarde o es noche. Ya estamos perdidos, doctor. Estamos eufóricos por la noche. Sí, la verdad. Sí. Está bien. ¿Cómo vamos? Bien, bárbaro. Vamos. Bárbaro, muy bien. Bueno, mañana a full, todo el día. No. Sí. Mañana a ver si una gran esperanza tenemos todos, ¿no? Exactamente. Doctor, yo quería hablar con usted, se lo explicaba también por las redes sociales, el comportamiento de los argentinos. ¿Por qué los argentinos, primeramente, somos como somos y tenemos que aceptarnos como somos, pero también tenemos derecho a cambiar? ¿Qué nos pasa en el comportamiento de los argentinos? Que somos tan, no sé si, yo por ahí lo digo, meto una palabra que no sé si estará acertada, ciclotímico, que es una palabra que está muy de moda. No, es que lo que usted dice es verdad. Es un pueblo ciclotímico. Siempre tuvimos movimientos pendulares de un lado para el otro. Y esto se ve que viene aproximadamente de la época del 30, donde hubo ese copamiento del gobierno, es decir, el derrocamiento de Irigoyen. Y luego empezó una serie de historias entre civiles y militares, derrocamientos y cuestiones así, que nos lleva a un movimiento pendular, un movimiento pendular. Es decir, una especie de bipolaridad política, como si fuéramos políticamente bipolares. Realmente lo que pasa es que desde hace más o menos 70 años se ha dado una especie de fenómeno que es esta cuestión del justicialismo o el peronismo. El peronismo, yo siempre he dicho, lo he conversado con mucha gente, peronista y no peronista, y yo le dije que hay una especie de idea, una especie de una cuestión utópica que hace que esta cuestión del peronismo se haya transformado, como podríamos decir, una especie de plastilina. Esta plastilina, usted ve que cuando hacemos con una cuestión con plastilina, hacemos, por ejemplo, un muñeco, hacemos, no sé, una torre, hacemos, no sé, una figura diferente. La plastilina moldea diversas cosas. Con el peronismo ha surgido esto. Se ha hecho de plastilina, es decir, cualquier persona que acceda al poder lo hace por medio de y soy peronista. Y va desde la neoliberalidad más profunda, como el caso de Menem, la derecha, como por ejemplo el caso de, por ejemplo, de Duhalde, y ahora el neomarxismo, es típico el neomarxismo, porque yo donde veo y donde escucho discursos, sea cadena o no sea cadena, yo veo neomarxismo. Es decir, toda esta plastilina ha hecho que el pueblo argentino tenga en su ADN político una cuestión que con el peronismo le da todas las cuestiones, desde el neoliberalismo y se corre hasta el neomarxismo. Es decir, habría que hacer un estudio sociológico y psicológico, porque de otra manera no se entiende. Aparte las cuestiones, por ejemplo, de la oposición han sido tan débiles con el fracaso del radicalismo, cuando vino, por ejemplo, de la Rúa, que también dijo, yo me preparé, me hizo acordar, lo mismo dijo el referente de Frente para la Victoria, el señor Scioli. Yo me he preparado toda la vida, dijeron. Y lo mismo dijo de la Rúa, y así le fue. Así le fue. Y este hombre parece una premonición. Si yo me preparé toda la vida para esto, esto que se dicen que se han preparado toda la vida para esto, yo pienso que no es así. Uno no puede prepararse toda la vida para ser presidente. Cuando uno es presidente tiene realmente que mostrar ciertas cosas y no se puede preparar toda la vida. Esto no es medicina, ni es arquitectura. Esta es una cuestión que es, como dijo un político hace mucho tiempo, tenemos que construir la nave mientras navegamos. Así que no se puede preparar toda la vida para ser presidente. Doctor, y yo me rodeo de mucha gente, hablo con mucha gente, de distintos índoles sociales, ¿sí? Pero
ven algo que realmente está a la vista de todos y ellos por ahí no lo ven, ven todo lo contrario. Y es mayoría muchas veces que vean todo lo contrario. En un pueblo como el que ocurre ahora, desnutrición, muerte infantil, falta de trabajo, pobreza, han fabricado pobres por todos lados. ¿Qué es lo que no ven, doctor? Bueno, realmente hay muchas cosas que no se ven. Por ejemplo, yo voy por la calle y encuentro gente tirada, gente que duerme, no sé, en un negocio, duerme en la calle, y parece que estas personas fueran invisibles, no se las ve. Por ejemplo, está esa famosa palabra que dice, no, pero robarán, pero hacen, y que se hacen. Y hay gente que usted los tiene con, por ejemplo, con la cuestión de las prebendas, los planes, y hay gobiernos que se han fortalecido con eso, con los planes, con las prebendas, han fabricado pobres. Usted fíjese lo que ha pasado en Tucumán, en Chaco, en Formosa, son fábricas de pobres, y también de gobiernos así, yo diría hace décadas. Y esto es típico de un concepto que ya le digo, vino hace 70 años. Y la gente no le importa eso, la gente le importa a cada uno lo suyo. Imagínense que nosotros venimos de mucha gente que ha venido de distintos países, ha sido inmigrantes, y esta gente ha tratado de salvarse de alguna forma. Han venido poblaciones de todos lados, de Francia, judíos, italianos, españoles, y realmente no hay un concepto de argentinidad, un concepto de país, como a lo mejor tiene Chile, por ejemplo, o como a lo mejor tiene Uruguay. Ya no digo Estados Unidos, ya no lo digo, o puede tener Brasil. Acá no hay ese concepto. Acá es una cuestión individualista, que no sé, quizá ha sido por ese famoso, entre comillas, crisol de razas que ha venido acá, y no hay un concepto, digamos, de país. Usted vio que acá no hay república. No hay un concepto de república, no hay un concepto de país. No hay un concepto de vamos a hacer, qué sé yo, dentro de 5 años tal cosa, dentro de 10 años tal cosa. Esto es sobre la marcha. Entonces no hay un concepto típico, un concepto que digamos, bueno, nosotros vamos fortaleciendo con el tiempo, y cuando viene una persona que tiene equipos, que dice vamos a hacer esto en tanto tiempo, no le creen. Tiene que creerle a un sujeto que viene y promete. Porque hay dos personas que prometen, y yo digo una cosa, si prometen tanto, ¿por qué no lo hicieron antes? Dicen, no, porque vamos al 82% móvil a los jubilados, y vamos a quitar ahora el 30.000 pesos de impuesto a la ganancia. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Claro. Es decir, la persona que piensa razona de esa forma, pero hay gente que no, está en la esperanza de que lo van a hacer. No le importa que no lo hicieron antes, eso no importa. Y esto pienso que es 70 años de la misma prédica que han dejado en el cerebro de mucha gente esa impronta de, bueno, esperemos, total, va a venir un papá y nos va a salvar. Siempre buscando un salvador, ¿eh? Siempre un liderazgo. Es decir, es una cosa que está ya completamente perimida. Fíjese lo que pasa en Venezuela, o lo que pasa en Ecuador. Con estos líderes, estos iluminados, proverbiales, no hacemos nada. Ahora hacen falta equipos, hacen falta... Mire, sin ir más lejos, vamos a la cuestión, digamos, médica o a la cuestión científica. Hace un siglo atrás, y teníamos una persona como, por ejemplo, no sé, podría ser Leloir, o podía ser Husay, que eran personas que a lo mejor solos en su laboratorio podían hacer muchas cosas y llegaban al premio Nobel. Ahora tiene que ser equipos. Usted fíjese que un premio Nobel en Estados Unidos, en cualquier lado, en Europa, son equipos de personas que están durante años, 20, 30 años, con equipos. Lo mismo pasa con una situación del país, son realmente equipos que tienen que hacerlo. Ya no hay más líderes proverbiales, los líderes proverbiales se acabaron. Acá teníamos un santo, según los argentinos, ese santo se murió, y ahora los argentinos se han quedado con la estampita.
y siguen con la estampita de ese santo y promoviendo y siguen en el poder, y usted ve, todos siguen con lo mismo, pero el santo se murió, solamente quedó la estampita. JDP. JDP. Sí, exactamente, exactamente. Ha Eh, fallecido y solamente les queda la estampita. Fíjese que tiene que venir, y vino un neoliberal, como este muchacho de las patillas, y bueno, neoliberal. Después vino otro derecha, ahora vino el neomarxismo. Usted fíjese esta gente con el neomarxismo. Su gran mayoría dicen que no, que están convencidos de las revoluciones, nos hablan de revoluciones, yo no sé dónde están las revoluciones. No existen. Pero dice, no, estamos en las revoluciones, como dijo Maduro, una revolución. Esta gente neomarxista tiene una formación, dice que una profesión altamente eficaz es una invención del capitalismo. Entonces se minimiza la educación. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Se ha dispendiado millones de pesos en una educación mala, en una cuestión hacia abajo, un gasto dispendioso, inútil. Y lo único que ha tenido es una adaptación a una vida comunitaria que le llamaron militancia. Es decir, no se ha evaluado el estudio de la gente, sino por medio de una militancia. Es algo que, según ellos, conduce al desarrollo del país. La militancia. Es decir, tiene una versión del mundo que ignora la libertad personal, entonces tienen un concepto raro de país y de libertad. Y tiene siempre un relato, una cuestión fantástica acerca de una especie de revolución que no existe más que en la imaginación. Así lo ha tenido Cuba, lo ha tenido Venezuela y así pasa acá. La revolución que ya no existe más, son del siglo pasado, inclusive algunas han sido del siglo XX que nos han dejado. Imagínense la revolución cubana, ha trazado, pero décadas y décadas a un país. Ya no existen más revoluciones. Las revoluciones son del siglo XIX, no del siglo XX y menos del siglo XXI. Han oprimido a una nación por 50 años y ahora han tenido que volver al cauce normal de un río, que es estar en comunicación permanente con el mundo a través de Estados Unidos. Eso es lo que estamos hablando refiriéndome al pueblo cubano, ¿no? Por supuesto, imagínense que acá se habló de una globalización. Se destruyó un imperio, porque era un imperio, que fue el Soviet. Si la Unión Soviética ya no existe más. Se vino abajo con decenas de países que formaban la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Imagínense una isla en un mundo globalizado. Es imposible que pueda sobrevivir eso, a menos con la miseria terrible que tienen. Exactamente. Doctor, estoy con María Alejandra Espósito y Daniel B. Díaz haciendo este programa acá en la radio del Obispado que se llama Vamos por Más. María Alejandra. Doctor, buenos días. Buenos días, María, ¿cómo te va? Muy bien. Usted recién mencionaba la falta de educación y yo estoy de acuerdo con usted. Lo que creo es que no les interesa al gobierno que el pueblo tenga mayor educación, porque así es más fácil pisarlo. Bueno, exactamente, es así. Por eso yo decía que en esta cuestión neomarxista ellos confunden la educación. Ustedes imagínense que en los libros ponen cosas, en pacapaca, en cuestiones que tienen que ver en las medias que le regalan y demás. Ellos confunden la educación con la militancia. Usted a lo mejor es más joven, pero fíjese que había libros, cuando nosotros éramos muy chiquitos, que decían que, bueno, todo es la razón de mi vida, y toda una cuestión que nos llevaba poco a poco era una cuestión así como de militancia, era una educación mentirosa que nos llevaba a creer en un adoctrinamiento. Ese adoctrinamiento ha perdurado mucho tiempo. Ha perdurado mucho tiempo y está en la gente. Desgraciadamente ahora puede ser que vengan nuevas, una juventud, muchachos con otras ideas, con otras cuestiones. Un cambio, doctor, un cambio. Evidentemente usted lo que dice es exacto. Han cambiado la educación por militancia. Esta es una cuestión típicamente neomarxista.
Sí, es verdad. Porque Perón, a pesar de que tenía Perón tenía una cierta mezcla como de musolinismo y también parte del marxismo. Entonces, en lugar de tener una cuestión pública de excelencia, como teníamos hace años, de excelencia, esta gente ha confundido un relato militante con la educación. Y están haciendo lo mismo que hacían hace muchos años otras fundaciones que había en ese momento. Por eso que se gasta dispendiosamente millones y millones de pesos de educación, y fíjese que es un desastre de educación. Yo comento con médicos, estoy en la facultad y comento con gente. Es un desastre en las universidades todo, no solamente en las primarias, en las universitarias. Sí. En las universitarias sí se han emparejado para abajo. Han cambiado los libros por subsidios. Claro, imagínese que esta es una prédica que yo, como mucha gente recordará, se decía alpargatas y libros no. Exacto. Bueno, desgraciadamente ahora es libros no, militancia sí. Claro. Y la militancia no es educación. La militancia es una cuestión política, y ya le digo lo peor, es una cuestión neomarxista. Por ejemplo, acá está una cuestión de que siempre tienen la culpa el otro. Por ejemplo, en el caso del campo, las retenciones son tremendas, pero ellos lo ven como una oligarquía terrateniente. Exacto, a pesar de que tiene que tirar el maíz, los tambos es un desastre, tiene que tirar la leche porque no sirve, si no está pasteurizada la leche no se puede regalar, tiene que tirar el trigo, nos mantenemos gracias a la soja. Y toda esta gente piensa en un orden mejor porque es utópico. Porque ellos piensan, no, porque el diario nos quiere voltear. Tengan cuidado porque del norte... pero estamos en un mundo globalizado, no es el norte o el sur. Pero esa es la mentalidad populista. Sí. Así piensan los populistas. Claro, pero el populismo, como yo le decía recién, viene de una cuestión... de un líder proverbial, de un líder iluminado, como ha pasado en este caso, en el caso que a nosotros nos toca, ¿no? Siempre aparece un líder iluminado, alguien que piensa que nos va a salvar. Y acá no los únicos que nos pueden salvar, son muchas personas en un equipo. Nosotros, por ejemplo, mire, haciendo una comparación quizá diferente, que no tenga mucho que ver, pero quizás sí. Cuando los médicos estamos en una duda o hay un planteo, hacemos lo que se llama un ateneo. Nos reunimos todos, las diversas especialidades, y hablamos sobre todo de un caso. ¿No es cierto? Para llegar, para un caso. Usted lo ve en las películas. Si usted, por ejemplo, lo ve en las películas, yo le llevo esto por eso una comparación para que yo lo pueda quizá hacer mejor con una comparación. Me gusta hacer comparaciones o dar ejemplos para ser más claro. Por ejemplo, usted ve el Doctor House. Le iba a nombrar eso. Claro, el Doctor House, usted fíjese que antes nosotros veíamos Centro Médico, el Doctor Kilder, el 70% eran cuestiones que tenían que ver con la cuestión dramática, y un 30% tenía que ver con la cuestión médica. Ahora el Doctor House, el 70% es médica y el otro dramático. Pero fíjese usted que todo el mundo está hablando de un diagnóstico, hablando de esto, son un equipo médico. Exacto. Imagínese en un país, tiene que ser un equipo, yo necesito gente, no puedo tener a un fulano que no sabe lo que es un barco y ponerlo de ministro de defensa. Es verdad. O traer a una señora, qué sé yo, que no sabe nada y la pongo en el Banco Central y es una criatura que ha comprado a lo mejor algún título en Europa. Y no estoy desmereciendo a nadie, simplemente yo veo la realidad. Mire, María, yo por ejemplo pensaba de hace muchos años, para ser diputado todo lo que hay que prepararse, yo pensaba cuando era jovencito, cuando era más grande, para ser un diputado, todo lo que hay que estudiar, lo que hay que saber. Y ahora veo cualquier persona que puede ser diputado, no saben nada. Es increíble, ¿eh? Simplemente es hija de desaparecidos, es un tipo que apareció vaya a saber dónde, es un tipo que estuvo en la guerrilla, y es diputado y no tiene, no sé, a lo mejor terminó la primaria. Es verdad. Daniel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Yo escuchándolo atentamente, y bueno, yo puedo hacer mi reflexión.
Yo creo que cualquier estructura es piramidal. En la punta tiene que haber un líder, y como líder, además de saber organizar y coordinar, tiene que saber escuchar. Acá tuvimos un problema. Uno que es líder no escuchó nunca, y ese es el problema. Y hay que reunirse con gente que sepa de cada especialidad, sepa lo que está haciendo. No se puede reunir de gente que por amiguismo, ¿sí?, cubra un puesto donde cada puesto también tiene su pirámide propia. Acá pasó todo lo contrario. Entonces, la única forma de que una sociedad, un gobierno funcione, es que el líder sea líder en toda su palabra, escuchar, saber discernir, saber entender y reunirse con gente que sepa lo que hace en cada una de sus especialidades. Ese es mi concepto. Creo que hoy en la Argentina, cada partido político o los que hemos conocido fueron, un rejunte de amigos, de conocidos y de favoritismos que se han generado. Hoy lo que se necesita es una estructura de gente con conocimientos, de gente decente y de gente con un líder que sepa lo que hace. Exactamente. Mire, con respecto a lo que usted dice, yo me acuerdo, mirando un poco la historia, yo soy un poco de revisar un poquito la historia, pero es así como usted dice. Por ejemplo, podríamos decir un liderazgo como el de Frondizi, un liderazgo como el de Ilia, un liderazgo como el de Alfonsín. Y fíjese usted que ninguno de los tres fue una persona proverbial, una persona realmente autoritaria, una persona con ciertas veleidades, no. Tenían gente, yo me acuerdo, yo era muy chico, pero yo en ese momento me fijaba en la política, pero me acuerdo, estaba en la primaria, pero Frondizi estaba con el abuelo de Frigerio, del Frigerio de ahora, Rogelio Frigerio, y hablaban del desarrollismo. Sí, sí. Es decir, en una época tenía Frigerio un desarrollismo y tenía gente muy experta. Lo mismo el doctor Ilia, tenía una persona, por ejemplo, como Oñatibia, que era un médico excelente, un ministro, pero de primera. Lo mismo Alfonsín, tenía mucha gente capaz. Desgraciadamente, Alfonsín se hizo todo lo posible para que... Porque era un hombre que era quizás de una militancia radical, pero más socialista. Y desgraciadamente no tuvo la suerte de poder seguir. Pero eran líderes que eran republicanos. En Estados Unidos usted tiene presidentes que son líderes, sí, pero tienen un Congreso, tienen un poder judicial que es autónomo. No pueden hacer lo que quieran. Acá se hace lo que se quiere. Si quiero una cadena y hago 20, 30, 50 cadenas. Si quiero hacer esto, lo hago. Y me la van a aguantar. Y usted tiene que encontrar frases merelianas, porque yo a veces parece que estoy escuchando a Tita Merelo. Y esto lo digo no con gracia, sino lo digo con tristeza. Sí, sí. Porque Tita Merelo es una gran actriz. Y yo estoy, no, porque escuchame, pero parece la Merelo. Sí, yo, Revalera. Pero es un presidente, las cosas que dijo en Estados Unidos, y usted fíjese que en Estados Unidos, hasta los ingleses dijeron, esta mujer no habló de Malvinas. Tanto que jodió, prendió la presión con Malvinas, y no habló de Malvinas. Es decir, la gente ya se está dando cuenta. Ojalá. Pero desgraciadamente se dan cuenta los ingleses y los norteamericanos. Y nosotros no. Nosotros somos como el marido, el último nos enteramos. Doctor, un placer haber charlado un ratito con usted hoy, ¿eh? Bueno, me alegro mucho que todos anden bien. Espero que mañana Dios nos asista y nos ilumine para votar bien. A nosotros y al pueblo argentino. Que realmente tengamos todos suerte, la suerte que nos merecemos, después de tantos años, de tantos cambios y cosas, ¿no? Así que hago votos porque, no sé, rezo para que esta cosa pueda realmente seguir bien. El operador me dejó algo preparado acá, no sé qué es esto, quiero para despedirlo, dice, a ver. Habilita Osvaldo, se viene el área, se va cerrando Pablo Pérez, ahí está, lo tiene, media vuelta, está el gol de Lodeiro, le erró, ahí está el gol de Pavón.
¿Qué es esto? No ¿Qué sé. pusiste? ¿Qué puso? Es algo Pará. así. Es de Severino Varela, de la década del 30. ¿Sacó de Severino Varela? Que era bonita, blanca. El que lo iba a ver era Freddy ese, porque es más, es un muchacho mayor. Él. Doctor, un abrazo grande. Dios lo Un bendiga. abrazo, Gracias, doctor. Chao, saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hemos hablado con el doctor Eduardo Abel Trevino.